Buenas noches. Vamos a ver nuestra última teoría, que es el apriorismo. Y ahora ya sabemos qué significa a priori, así que no nos debería extrañar. No nos debería extrañar a priori. La teoría del apriorismo sí, porque no la hemos visto, la vamos a ver a continuación. Es la teoría de Kant. Recuerdo, metáfora, estaban las hormiguitas, todo venía de fuera, los empiristas, estaban las arañas, todo lo tejo yo, son las ideas innatas, y ahora tenemos la abeja, recojo de fuera, pero elaboro. Bien, la discusión entre empirismo y innatismo había dominado todo el siglo XVII y en el siglo después Kant, que inicialmente era un seguidor de Leibniz, pero que las lecturas de Hume le despertaron del sueño dogmático, pues va a retomar la cuestión y la va a resolver por fin. Y además el énfasis ya no va a ser tanto en el origen del conocimiento, sino en el problema de los límites del conocimiento. Bacon había dicho que el entendimiento humano es voraz. Quiero siempre ir más allá, quiero conocer más y más. ¿Tiene un límite ese conocimiento o no tiene un límite? El problema que plantea Kant es, por tanto, el siguiente. ¿Puede el conocimiento ir más allá de los límites de la experiencia? Es decir, ¿podemos conocer aquello que no podemos experimentar? Es decir, ¿la metafísica es una ciencia? ¿Podemos realmente tener un conocimiento verdadero de Dios, del alma y el mundo? Los empiristas, como hemos visto, lo negaban. Sobre todo hemos visto Hume. Ya hemos visto que Locke era, en principio, empirista, pero luego no es muy consecuente y al final acaba admitiendo que Dios, el alma y el mundo existen, aunque no sean fruto de la experiencia. Pero Hume hemos visto que lo negaban. Los racionalistas, en cambio, afirmaban que el ser humano podía conocer Dios, el alma y el mundo. ¿Qué va a decirnos Kant? Pues aquí tenemos un texto. No hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues ¿cómo podría ser despertada actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos? Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. ¿Qué nos está diciendo aquí Kant? Nos está diciendo Kant aquí que en el fondo los empiristas tenían razón, que nuestro conocimiento comienza por la experiencia, ¿de acuerdo? Es la chispa. ¿Cómo se inicia? Por medio de la experiencia. Es la única forma, pero aclara que es en el orden temporal. Antes de la experiencia no hay ningún tipo de conocimiento. Todo empieza con la experiencia. Pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por ello procede todo el de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce, simplemente movida por las impresiones a partir de sí misma. En tal supuesto, no distinguiríamos esta dicción respecto de dicha materia fundamental hasta tanto que un prolongado ejercicio nos hubiera hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. En este segundo parrafito, Kant está en parte dándole la razón a los racionalistas. ¿Y por qué en parte? Porque para Kant no nacemos con ideas innatas, no tenemos ideas, pero sí que ponemos algo, somos plenamente activos, ¿de acuerdo? Entonces, en parte está diciendo que el sujeto no solo recibe de fuera, sino que hace algo con lo que recibe. Esa es la diferencia con los empiristas y con los racionalistas, ¿de acuerdo? A ver, un ejemplo. Si vuestra habitación estuviera completamente vacía y vuestra madre os pidiera que ordenarais la habitación, le diríais, es imposible. Para ordenar algo, yo necesito algo, si no es imposible. Bien,
Eso es lo que nos está diciendo Kant. Para iniciar el conocimiento requiero la experiencia, pero el conocimiento no es simplemente la experiencia. Yo, sujeto, ordeno esa experiencia. Yo digo en broma, pero por favor no lo pongáis en un examen, que somos una maquinita de ordenar para Kant. Todo lo que procede de fuera lo ordenamos y lo ordenamos, porque las sensaciones son un caos y nosotros lo ordenamos. Para yo poder ordenar los calcetines, las camisetas y los pantalones, necesito tener calcetines, camisetas y pantalones. Si no tuviera, sería imposible, ¿de acuerdo? Nosotros hemos visto la teoría de la psicología respecto a las percepciones antes de ver las teorías filosóficas. Y ya hemos visto que los psicólogos nos dicen que somos plenamente activos, que hacemos cosas. Nos acordamos de la escuela de la Gestalt. Nosotros estructuramos por medio de unas leyes y estructuramos en fondo y figura. Todas esas cosas las hacemos inconscientemente. No somos conscientes de todo lo que hacemos. Y es lo que nos está diciendo Kant en este fragmento, que es del siglo XVIII, que es muy anterior. La psicología actual le está dando la razón a Kant. Otra metáfora, ¿vale? Otra metáfora que puedo utilizar es el ordenador, ¿vale? Hay una corriente psicológica que es el cognitivismo, de la que hemos hablado, que considera que la mente es como un ordenador. Cuidado, no dice que la mente sea un ordenador, sino como un ordenador. Lo utiliza como modelo para estudiar la mente. Bien, para que en una presentación, por ejemplo en esta, se pueda ver, bueno, no se ve, la verdad, lo lamento, para que se pueda ver necesitamos dos cosas, un programa, en este caso un PowerPoint, y luego los datos que vuestra profesora ha tecleado. Supongamos que mi mente fuera así. Kant nos está diciendo, para que haya conocimiento, para que se vea algo aquí, necesito las dos cosas. El programa, que lo tengo yo, y los datos que vienen de la experiencia. Pero hasta que no vengan los datos de la experiencia, yo no puedo poner en marcha el programa. El programa requiere de los datos. Entonces, hay algo que pongo yo y algo que recibo de la experiencia. Y el conocimiento es la miel, no es el polen. Es lo que hago yo con lo que recibo de los sentidos. Consiguientemente, una de las cuestiones que se hallan más necesitadas de un detenido examen y que no se pueden despachar de un plumazo es la de saber si existe semejante conocimiento independiente de la experiencia, incluso de las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a priori y se distingue del empírico que tiene fuentes a posteriori, es decir, en la experiencia. Cuidado porque aquí se habla de impresiones. Impresiones sería sinónimo de intuiciones, de experiencias, de sensaciones. ¿Y qué nos está diciendo Kant? Que la crítica de la razón pura, porque esto es la introducción, ¿de qué va a tratar? Él va a ver justamente lo que ponemos nosotros en el conocimiento. ¿Y qué es lo que ponemos? Él utiliza un término que es a priori. Por eso, la teoría del conocimiento de Kant es un a priorismo, porque lo que va a estudiar va a ser ese a priori, lo que ponemos nosotros. Bien. En resumen, ¿qué nos está diciendo Kant? Que en el conocimiento hay que distinguir dos aspectos. Un comienzo temporal, todo comienza con la experiencia y es lo que despierta la chispa, el origen, la materia de nuestro conocimiento, pero por el otro lado también la procedencia. ¿Todo procede de la experiencia? No, nosotros también ponemos. ¿Y qué ponemos? Y eso es lo que vamos a ver justamente a continuación. Nosotros ponemos la forma. Y en esto vemos que Kant se separa de los empiristas y se acerca, pero cuidado, solo parcialmente, al racionalismo. Se acerca al racionalismo en cuanto que está diciendo que en el conocimiento nosotros ponemos, pero no está de acuerdo en lo que nosotros ponemos sea justamente las ideas. No nacemos con ideas,
Nacemos con estructuras que nos permiten organizar la experiencia. ¿De qué modo Kant concibe el conocimiento como la unión entre la materia, por lo tanto, lo que dado, y que es la experiencia, y la forma? Por eso me repito, es el resultado, es la miel y no es el polen, ¿de acuerdo? Tenemos una materia, que es la experiencia, que es a posteriori, y una forma a priori. El apriorismo kantiano significa pues que hay algo en nuestro conocimiento empírico del mundo que no procede de la experiencia, sino que es puesto. ¿Y qué es esto? El espacio y el tiempo que ya hemos hablado y las categorías, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ponemos nosotros? Nosotros ponemos la estructura, organizamos o espacio temporalmente, pero también las categorías, ¿de acuerdo? Las categorías son 12: unidad, relación, sustancia, posibilidad, pluralidad, negación, causalidad, existencia, totalidad, limitación, comunidad y necesidad. No es necesario, obviamente, aprenderse las 12 categorías. Es más, ni siquiera es necesario saber que son 12. Nos quedamos con una, por ejemplo, la de causalidad, o nos quedamos con la de sustancia y es lo suficiente, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está diciendo Kant? Que por un lado tenemos la experiencia, pero nosotros organizamos la experiencia. La sensibilidad, nuestra capacidad de sentir, lo organizamos espacio-temporalmente. Yo estoy tumbado en el sofá, no estoy pensando, no estoy razonando, no estoy juzgando, estoy simplemente dejando mis pensamientos, ni siquiera mis sensaciones fluir. Necesito tiempo, qué mínimo. No puedo sentirlo todo a la vez. Si lo sintiera todo a la vez, acabaría en urgencias del sopedón que me ha dado. ¿Y mi experiencia externa cómo la organizo? ¿Todo a la vez? No, yo organizo delante, detrás, encima, abajo. Por lo tanto, organizo espacio y temporalmente. Y además de eso, luego tenemos las categorías. Las categorías son del entendimiento. Ya es cuando empiezo a juzgar. No es simplemente sentir, sino empiezo a entender las cosas, a juzgar las cosas. Tenemos conceptos para Kant que son empíricos. Ejemplos: verde, caliente, ¿vale? Pero también tenemos conceptos que son a priori, que son al margen de la experiencia. Por ejemplo, el de la causalidad. Por ejemplo, yo veo el sol y toco el tronco. Veo el sol y toco el tronco. Y yo supongo que el sol es la causa de que el tronco esté caliente. ¿Vale? Dos cosas que yo veo, tronco y que siento que está caliente, y el sol que lo veo, yo los estoy uniendo. Y los estoy uniendo con una categoría, que es la categoría de la causalidad. Yo planto una semilla en el patio del instituto y me voy de viaje 3 años y 3 años más tarde vuelvo y me encuentro un árbol. Vale, yo supongo que la semilla que yo planté y el árbol que veo 3 años más tarde tienen algo en común, pero obviamente el aspecto no se parece nada. La semilla y el árbol es que son dos cosas completamente distintas. Es algo que yo supongo que detrás de la semilla y del árbol está la sustancia. ¿De acuerdo? Ya os dije que los niños pequeños no tienen esa concepción. O sea, no tienen la categoría de sustancia y por lo tanto piensan que si no ven las cosas desaparecen. Por eso no echan de menos a mamá. Mamá no existe si no la veo. Bueno, nosotros ya hemos aprendido que las cosas permanecen. ¿Vale? Yo no lo estoy mirando. Yo no estoy mirando la semilla para ver cómo se desarrolla el árbol. Pero yo supongo que entre la semilla y el árbol algo permanece. Algo es lo mismo, eso sería la sustancia. Yo supongo que cuando no estoy en el instituto no desaparecen las mesas de las sillas, hay una sustancia, pero como vemos es cuando no lo veo. Si no lo veo, no es fruto de la experiencia, es el sujeto el que lo establece. ¿Bien? Vale, entonces, hemos visto que Leibniz establece que hay verdades de razón y verdades de hecho. Hume establece que hay relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Kant establece juicios analíticos a priori y juicios sintéticos a posteriori. Todo esto lo hemos visto. Y más o menos verdades de razón, relaciones de ideas y juicios analíticos a priori son prácticamente lo mismo.
universales, necesarios, al margen de la experiencia. El ejemplo típico son las matemáticas, etc. Y luego estarían las verdades de hecho, las cuestiones de hecho y los juicios sintéticos a posteriori. Las vacas de mi tío son flacas sería una verdad de hecho, una cuestión de hecho y un juicio sintético a posteriori. Bien, pero Kant nos dice que además de los juicios analíticos a priori y los juicios sintéticos a posteriori, también tendríamos los juicios sintéticos a priori, ¿vale? Y esto va a ser realmente una diferencia. ¿Por qué juicios sintéticos? Porque os recuerdo que los juicios sintéticos son aquellos que amplían nuestra información. Y a priori, ¿por qué? Porque son al margen de la experiencia. ¿Y por qué son al margen de la experiencia? Porque así pueden ser universales y necesarios. Os recuerdo que si mis juicios se basan en la experiencia, entonces ya no son universales y necesarios, son justamente lo contrario. Mi experiencia siempre es particular. Vamos con las matemáticas. Vimos que para Hume las matemáticas eran relaciones de ideas perfectas, universales, pero no nos contaban nada del mundo. Para Kant no. Las matemáticas son una ciencia porque nos hablan del mundo. ¿Y cómo es posible que sean al margen de la experiencia y que nos hablen del mundo? Porque para Kant las matemáticas no se basan en la experiencia, eso lo admite todos los filósofos, sino que se basan en el espacio y el tiempo de la sensibilidad. El tiempo se basa en, la aritmética se basa en el tiempo y la geometría en el espacio. Que la geometría se trate del espacio es muy obvio. Que la aritmética trate del tiempo ya es un poco más complicado. Pero pensar que la aritmética trata de los números y para que yo pueda contar necesito tiempo. 1, 2, 3, 4. Dado que las matemáticas tratan del espacio y el tiempo y el ser humano requiere del espacio y el mundo, del espacio y el tiempo para organizar sus sensaciones, las matemáticas tratan de lo que me permite organizar la experiencia. Por lo tanto, por eso son válidas, son a priori al margen de la experiencia, pero me vale para el mundo de la experiencia. Vamos con la física. La física hemos visto que para Hume se basa en parte de la experiencia y por eso solo podía ser probabilística. Para Kant no. La física, igual que las matemáticas, no parte de la observación del mundo, de la experiencia del mundo, de nuestras sensaciones. Sería, por lo tanto, no sería una ciencia para Kant porque no sería universal y necesaria. La física para Kant es igual que las matemáticas. No se basa en la experiencia, no procede de nuestra experiencia, sino que se basa en las categorías, por ejemplo, de causalidad. Y lo mismo, dado que las categorías son el modo en que yo organizo mi experiencia, por lo tanto, si me valen para organizar la experiencia, la física que trata de la estructura que me permite entender el mundo va a ser válido al margen de la experiencia, pero amplía mis conocimientos del mundo. ¿Qué ocurre con la metafísica? Bien, la metafísica no es una ciencia, ya lo vimos en un tema, nunca será una ciencia para Kant, por lo tanto, queda zanjada la cuestión, el conocimiento no puede ir más allá de la experiencia, la física trata de las categorías y trata del espacio y el tiempo. Pero ¿de qué trata la metafísica? Trata de las ideas. Pero las ideas son ideas vacías, porque las ideas no tienen su correspondiente experiencia, su correspondiente intuición. La metafísica siempre trata de aquello que está más allá de la ciencia experimental y según Kant su expresión es que hace un uso ilegítimo de las categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que está utilizando las categorías para algo que no es la experiencia. Por ejemplo, no es lo mismo decir
que el sol calienta el tronco que decir que Dios ha creado el mundo. No estoy aplicando el principio de causalidad a la experiencia, estoy aplicándola fuera de la experiencia. Por lo tanto, no sería válido. ¿Y qué pasa con la metafísica? Ya hemos visto que Hume nos recomienda tirarlo a las llamas. Es un saber obtuso, es una superstición, es incluso peligroso, mejor el escepticismo. Kant no es escéptico, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dice es que la metafísica es una tendencia natural. El ser humano le gustaría conocer todo, de ahí que las tres grandes ideas de la razón, Dios, alma y mundo, son ideas. La idea de alma es me gustaría conocer todo acerca de mi vida interior, de mi mundo interior. La idea de mundo es me gustaría conocer todo acerca del mundo. Y Dios, pues me gustaría conocer tanto de lo externo como de lo interno. ¿Vale? Son ideales de la razón. Kant nos dice que muestran lo que nos gustaría. Los ideales no son reales, pero sí que marcan nuestro paso. Y luego la metafísica tiene otra función, que para Kant es muy importante, la función de limitar, la función de decir esto es ciencia y esto no es ciencia. En la época fue bastante escandaloso porque lo que estaría diciendo Kant es que la metafísica se convierte en un policía que está diciendo, tú ni se te ocurra, no puedes ir más allá de la experiencia. La metafísica que había sido la gran ciencia, lo hemos visto en Wolff, que se quede limitado a un policía que está manteniendo los límites, pues no parece una gran tarea, ¿de acuerdo? Pero recuerdo que los policías, ¿para qué sirven? Para detener a los malos, ¿no? Y para que los hombres buenos puedan salir a la calle. Entonces, está muy bien que la metafísica haga esta función para que los científicos puedan seguir con la ciencia, que los científicos puedan seguir hablándonos del mundo y ampliando nuestros conocimientos del mundo, pero ya hemos visto con juicios que son universales y necesarios. Y con esto hemos acabado con la teoría de Kant y su apriorismo. Hasta luego.